recuerda a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes... El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar toma el poder. De autoridad militar, firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Por primera vez en la historia, las tres armas están representadas en un gobierno de facto. El asalto al poder se concreta el 24 de marzo, pero se venía preparando desde varios meses atrás. Es el último paso de una ofensiva escalonada y completamente secreta. Videla es un representante del ala más liberal y antiperonista del ejército. Desde su nueva posición, promete respeto al orden constitucional. Pero en las sombras, inicia los encuentros con militares y civiles para sentar las bases del futuro Estado terrorista. En su planificación, el jefe del ejército no está solo. Lo acompaña desde hace años el general Roberto Eduardo Viola. Viola y Videla funcionan como un tándem dentro del ejército. Videla cumple un rol operativo. Viola es el encargado de la negociación política. En este contexto de crisis, Videla y Viola logran sumar al jefe de la Marina a la conspiración. Emilio Eduardo Macera es el comandante en jefe de la Armada. Busca el apoyo peronista a su ambicioso proyecto de ser el presidente de la nación. Incluso intenta acercarse a Isabel, a quien agasaja con bombones y flores. Pero al ver que su gobierno está destinado al fracaso, se suma a la escalada golpista. A partir de noviembre, los jefes de las fuerzas participan de las reuniones de gabinete. Insisten en declarar públicamente su respeto por el orden constitucional, pero en las sombras, la conspiración no se detiene. El plan militar para usurpar el poder ya está escrito. Lo bautizan Operativo Aries. El signo del zodíaco elegido indica la fecha posible del golpe, entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Orlando Ramón Agosti es el brigadier más antiperonista de la aeronáutica. Vecino del jefe del ejército y amigo íntimo del comandante de la Armada. Al llegar a la jefatura, abandona la postura legalista de su fuerza y se suma a la conspiración. Siguen las normativas de la guerra psicológica, presentar la caída de Isabel como algo inevitable. Ya hacia diciembre del 75, la sociedad estaba lo suficientemente anómica políticamente como para dar el golpe ahí si querían. Hubo alguien, Álvaro Alzogaray, que aconsejó que dejaran que el gobierno de Isabel se siguiera deflecando, de modo tal que el golpe fuera una suerte de clamor popular. A los fines del golpe, funcionaba en una oficina oculta del edificio Libertador el equipo compatibilizador interfuerzas, que era un equipo que estaba diagramando la conformación del nuevo gobierno en el plano nacional. El equipo compatibilizador interfuerzas planifica los detalles de la conspiración. Las guarniciones militares se preparan para convertirse en centros de exterminio y se elaboran las listas de personas que se busca eliminar. Estos nombres son provistos por servicios de inteligencia y también
por empresarios que entregan a las comisiones internas de sus fábricas. Este equipo también tiene a su cargo la elección del futuro gabinete. 2 semanas antes del golpe, el elegido para dirigir el Ministerio de Economía está a miles de kilómetros de distancia cazando animales salvajes en Kenia. La Junta Militar ya conoce su plan económico y quiere conversar personalmente algunos detalles de su implementación. José Alfredo Martínez de Hoz es un estanciero, presidente de la fábrica de aceros Acindar y del Consejo Empresario Argentino. Pertenece a una familia de terratenientes, fundadores de la Sociedad Rural Argentina, beneficiados con miles de hectáreas obtenidas tras la llamada conquista del desierto. Para mediados de marzo, los rumores de un golpe se vuelven algo cotidiano. El 23 de marzo, a la noche, había una reunión de gabinete y el ministro de Defensa de esa recibe a los 3 comandantes en jefes. Les pregunta, bueno, ¿va a haber golpe o no va a haber golpe? Todo el mundo habla de un golpe. ¿Cuándo va a ser ese golpe? Videla le dice, mi reloj no tiene calendario. Y Macera le dice, esa es la pregunta del $1.000.000. Pasadas las 22 horas, la reunión está estancada. Los militares proponen volver a encontrarse al día siguiente. El ministro lo toma como una tregua para seguir negociando. Al terminar la reunión, le comunica la buena noticia a la presidenta. Los jefes de las fuerzas continúan los lineamientos de la acción psicológica. Hasta último momento, la conspiración es absolutamente secreta. Perrió le presenta el programa económico de Martínez de Hoz a los golpistas. A principios de marzo del 76, contacta al futuro ministro e interrumpe su safari en África porque los militares quieren reunirse con él. Además de acercar al ministro de Economía, Perrió le da el nombre a esta etapa de la Argentina que está por comenzar. Es él quien bautiza la dictadura como el proceso de reorganización nacional. Después de años de conspirar en las sombras, el pacto entre civiles y militares se hace público el día de la asunción de Martínez de Hoz. Los miembros del llamado Club Ascuénaga ahora ocupan el 5º piso del Ministerio de Economía. La marcha de la economía amenaza la unidad de las Fuerzas Armadas. Al ala más dura y nacionalista, encabezada por Macera, le preocupa el empobrecimiento de parte de la sociedad. Creen que un desocupado es un guerrillero en potencia. A pesar de las críticas, Videla sostiene a Martínez de Hoz. A Macera solo le queda esperar que el plan económico fracase y así ver crecer sus chances de llegar a la presidencia. Y en esa medida la guerra psicológica empieza a cobrar otra dimensión. I believe the government has the right and the duty to suppress subversion and to assure thus the rights of lives and properties of its citizens in order to ensure order in the life of the community. La guerra psicológica es permanente, universal y total. Es permanente porque no conoce tiempo de paz o tiempo de guerra, es universal porque no conoce frontera y es permanente porque, según escriben, intenta dominar y llegar al espíritu mismo del hombre. El golpe del 24 de marzo de 1976 es un golpe distinto a los otros golpes que interrumpieron la vida democrática del país. En función del fracaso de golpes anteriores y de su unión de las fuerzas, habían hecho ese equipo compatibilizador interfuerzas del que hablamos y habían decidido repartirse el poder entre las 3 armas, a pesar de la asimetría en cuanto a cantidad de efectivos, en un 33%. Para evitar tensiones y conflictos del pasado, los comandantes acuerdan un reparto equitativo del poder. Cada fuerza tendrá el 33% de los ministerios, gobernaciones y dependencias estatales.
Según las bases del proceso de reorganización nacional, el órgano central de gobierno es la Junta Militar. También contempla la figura de un presidente, que depende de esta junta y no puede ser ninguno de sus 3 miembros. Pero la intención de distribuir equitativamente el poder se vuelve muy difícil de llevar a la práctica por la histórica superioridad del ejército. Para implementar el plan represivo, el ejército divide el país en zonas, subzonas y áreas. Los jefes de cada zona son los dueños de la vida y de la muerte en sus territorios. Se los bautiza como los señores de la guerra. Y el principal proyecto que el ejército apoya es la política económica. Videla era un liberal a ultranza. Agosti no contaba demasiado. Macera tenía diferencias con Martínez de Oz en todo momento. Eran 2 posiciones distintas en términos políticos y también en términos económicos. O sea, Macera desde el inicio, a pesar de estar dentro del proyecto de la Junta Militar y dentro del proyecto del proceso, va a comenzar a hacer política desde adentro y va a ser, sin dudas, uno de los principales focos de inestabilidad del gobierno militar. Además de la política económica y la lucha por el poder, la continuidad de la dictadura es una de las principales fuentes de conflicto entre los jefes del ejército y la armada. Desde el Ministerio de Interior se llegó a manejar una confederación de partidos provinciales que le dieran el mandato a un presidente civil, que era Martínez de Oz, mientras las Fuerzas Armadas custodiaban la vida pública y seguían con su participación política. Ni bien asume, cambia a casi todos los ministros, pero Martínez de Oz sigue firme en su puesto. La continuidad del proyecto económico está asegurada. Terminada la tregua del Mundial, la crisis económica vuelve a cobrar protagonismo en la opinión pública. La inflación sigue en alza y la Junta le pide a Martínez de Oz un nuevo plan para contenerla. El ministro presenta un programa conocido como La Tablita. La tablita fija los valores de relación entre el peso y el dólar. Es una devaluación programada y gradual que, según el equipo económico, controlaría las expectativas inflacionarias.